de Constitucionalidad deberá resolver 2 recursos planteados para determinar si el juez séptimo penal Freddy Orellana tiene competencia para conocer asuntos electorales. El primero de ellos fue presentado por el TSE, en donde se plantea si puede un juez penal suspender o cancelar una organización política bajo el amparo de la ley ordinaria, específicamente con fundamento en el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. A esta acción se sumó como tercero interesado el partido Movimiento Semilla. La fiscal nacional Andrea Reyes se refirió al respecto. Nosotros estamos ahí como terceros interesados, igual que el partido WINAC también está como tercero interesado en ese amparo, y en ese mismo amparo se planteó una duda de competencia, que nosotros hay que ponerle mucha atención a esa duda de competencia, que es básicamente el tribunal cuestionando a través de la Corte de Constitucionalidad la competencia que puede tener el juez Freddy Orellana para poder emitir esta clase de actos en contra del partido Semilla. La agrupación política Movimiento Semilla también presentó un recurso de ampliación y aclaración ante la CC para resolver la competencia del juez Freddy Orellana en las actuaciones tomadas contra el partido. Hay un recurso de aclaración y ampliación que se presentó en contra de la resolución en la que se suspende el amparo, que todavía no había sido dado en forma definitiva, sino que solo directamente fue suspendido el amparo y no se entró a conocer el fondo del asunto, que es literalmente la orden del juez Freddy Orellana, que estamos también pendientes de ver qué resuelve la Corte en ese sentido, pues sí fue muy cuestionada la forma en la que resolvió. Bueno, un tema interesante, vamos de lleno a analizarlo con Fernando Pereira. Fernando, iniciemos hablando con esta consulta y pregunta que se hacen todos. ¿Puede un juez penal suspender o cancelar una organización política bajo el amparo de una ley ordinaria? Bueno, esa, mi estimado Axel, es la pregunta que está en el ambiente en la República de Guatemala desde hace varias semanas. Y, por supuesto, todo el ámbito jurisdiccional, es decir, el ámbito en el organismo judicial, Corte Suprema de Justicia, también en el ámbito jurídico, es decir, todo el gremio de abogados, pues obviamente tenemos una interpretación de lo que la ley estipula, y esa interpretación debe realmente manejarse desde una perspectiva única. No hay un solo abogado, no solo en Guatemala, en cualquier parte del mundo, que no aprenda desde el primer semestre en la universidad que en esa distribución del espacio de la materia jurídica te vas a encontrar con pues la ley suprema, que va a ser la constitución política del Estado donde estés tú estudiando. Después vendrán esas leyes de carácter internacional, vendrán después las leyes ordinarias, y obviamente te vas hasta abajo con los reglamentos y las leyes individualizadas. Ahora bien, ¿qué sucede? Una ley ordinaria tiene realmente una categoría muy inferior a una ley de rango constitucional. Es decir, la Constitución está en el tope y las leyes de rango constitucional están abajo de la Constitución. Son la segunda en función jerárquica, en materia jerárquica. Y las leyes ordinarias están 2 peldaños abajo. Entonces, no se necesita mayor lógica para entender que realmente jerarquía de ley ordinaria está muy por debajo de la jerarquía de una ley de carácter constitucional, como la ley electoral y de partidos políticos. Ahora, la pregunta, ¿una ley ordinaria como la penal puede realmente detener, y el ámbito penal en sí, la materia electoral? Axel, esto es una pregunta que realmente muchos abogados podremos decirte no. Realmente no debería, no se puede. Su rango es totalmente inferior y hay un ámbito específico e institución específica para manejar, conceptualizar, generar todo lo que sea información en materia eleccionaria. Y es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué sucede hoy? Este espacio que el Tribunal Supremo Electoral le plantea a la Corte de Constitucionalidad, en donde la cuestión de competencia realmente es un recurso que se plantea para aclarar todo el espacio de si el juzgado en materia penal tenía la competencia realmente para generar todo este espacio en materia de freno que ha significado para las elecciones, para el ámbito eleccionario de nuestro país. Te he de decir una cosa, tenemos a 10 magistrados en la Corte de Constitucionalidad, 5 titulares,
y 5 suplentes. Funcionan y resuelven como un órgano colegiado. ¿Qué significa esto? Que van a resolver 5 magistrados siempre. Pueden no estar 3 de los titulares, pero entonces suben sus suplentes y el órgano colegiado va a seguir funcionando con una resolución que emana de los 5 en conjunto. Podrá haber 1 o 2 votos disidentes, es decir, que no están de acuerdo, y 3 que sí, o al contrario, 3 que no y 2 que sí. Eso no importa. Aquí el tema es que el órgano colegiado va a resolver. La Corte de Constitucionalidad al fin nos va a dar la respuesta que realmente abogados, estudiantes de derecho, politólogos, internacionalistas, ingenieros, arquitectos, periodistas, toda la rama de profesionales y no profesionales en Guatemala es lo que nos hemos venido realmente cuestionando y por supuesto pensando qué está sucediendo en nuestro ámbito jurídico. El máximo rector en materia de la defensa del derecho constitucional, que es la CC, la Corte de Constitucionalidad, pues tendrá estos 5 días para dar la respuesta a lo que me cuestionaste. Yo como abogado te puedo dar de una vez y decirte, no, una ley de rango ordinario no va realmente y no debería frenar lo que una ley de rango constitucional establece, y mucho menos la Constitución. Eso se declara como una acción nulla ipso iure. En latín significa nula de pleno derecho. Sin embargo, es lo que hemos estado viviendo en la sociedad guatemalteca y al fin el Tribunal Supremo Electoral hizo lo que realmente pues muchos profesionales del derecho que han estado como partes procesales en este dimes y diretes jurídico debieron haber hecho desde hace ya bastante tiempo. Plantear esta cuestión de competencia para que sea la CC la que al final de cuentas nos aclare si lo que se ha generado desde el organismo judicial ha sido pues lo prudente y basado en ley o simplemente no. Bueno, analicemos una parte de la competencia de un juez en materia electoral. Veamos en pantalla estos datos para seguir abordando el tema con Fernando y ir aterrizando prácticamente de lo que se nos viene en 5 días. El Tribunal Supremo Electoral, bueno, acá tenemos precisamente esto. El pasado 13 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral presentó una cuestión de competencia en la Corte de Constitucionalidad. Esta acción busca determinar si un juez penal tiene competencia de suspender un partido político, que es lo que estamos ahora hablando con Fernando, y estamos hablando de una ley ordinaria. La Corte de Constitucionalidad decidió escuchar a las partes señaladas en la cuestión de competencia. Ahora bien, veamos el otro punto. En julio pasado, el juez séptimo penal, Freddy Orellana, inhabilitó al partido Movimiento Semilla por supuestas irregularidades al momento de la formación de la agrupación política. El pasado 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral notificó al partido Movimiento Semilla sobre la suspensión provisional de la inscripción de su personería jurídica. Según el Registro de Ciudadanos, se realizó en cumplimiento de la resolución del juez Orellana. A principios de septiembre, en el Tribunal Supremo Electoral, pues también revocó la resolución del Registro de Ciudadanos que había suspendido al partido Movimiento Semilla. Ahora bien, el Tribunal Supremo Electoral ahora solicita en 5 días que la CC responda y resuelva si es competencia o no del juez Orellana. Cuando se analiza aquellos conceptos básicos del derecho, y sobre todo cuando estamos hablando del derecho constitucional, se plantea pues una forma de romperle al alumno dentro de la universidad esa complicación de poder entender conceptos como jurisdicción y competencia. Pues hoy realmente podríamos hacer un análisis de qué significan estos dos términos que son tan importantes. Jurisdicción, al final, es la aplicación de la norma, de la ley, ¿verdad?, por un órgano jurisdiccional. Y ese órgano jurisdiccional está dirigido, ¿verdad?, en la totalidad, en su totalidad, por una judicatura, un juez o una jueza, ¿verdad? Y son quienes realmente tienen esa jurisdicción para poder entender la norma, descifrarla, aplicarla a cada caso en concreto y resolver la pretensión procesal que a su mesa llegue.
Entonces, cuando hablamos de competencia, acá hay diversidad de espacios que te permiten tratar de ubicar si realmente Axel Cardona es un excelente futbolista, un excelente basquetbolista, es un excelente beisbolista, pero entonces si tiene esas 3 especialidades y a eso se dedica, porque está sentado acá, pues conduciendo un programa. Tu competencia no es la adecuada, no es la que realmente se debería estar explotando, porque tenés que estar haciendo deporte y no estar presentando en un programa de televisión. Sin embargo, tu competencia, tus estudios y tu experiencia te tienen en donde estás, ¿sí? Esa es tu competencia, tu experiencia, el área en la que te vas a desenvolver, y hay especificidades cuadradas para que no te salgas de esa competencia, de ese marco en donde te vas a desenvolver. Lo mismo sucede con los jueces. Cada uno tiene su competencia bien establecida, ¿verdad? Puede ser competencia en función de la cuantía, la cantidad de dinero que se esté peleando, en relación a el área territorial, en relación a la materia, y en este punto la materia es lo que nos tiene acá analizando este esquema. La materia, ¿qué es? La materia es electoral. La materia tiene precisamente un cuadro de aplicación, una rama, un área, un espacio que tiene que ser manejado por una institución específica y por profesionales específicos que obviamente llegan ahí a hacerse cargo de todo el tema del derecho electoral, magistrados del TSE. Y por supuesto, los jueces que tienen ya fuera del área y el ámbito del TSE, pues la aplicación de la jurisdicción dentro de la materia que les corresponde, que puede ser civil, puede ser familia, puede ser de trabajo, ¿verdad? Puede ser de lo contencioso administrativo, puede ser penal, y entonces cada una vendría aquel dicho que los abuelitos decían tanto: zapatero a tus zapatos. Puede un zapatero estar ubicándose en lo que una modista o lo que un fabricante de gorras está haciendo, cada uno en su espacio. Esto es lo que la Corte de Constitucionalidad nos va a aclarar, Axel. Y por supuesto, acá en A la Medida, usted, amigo y amiga televidente, se va a enterar en el momento en que tengamos esa resolución, esa respuesta de la CC, aplicada realmente desde el ángulo y perspectiva de los jueces constitucionales, que son los 5 magistrados que van realmente a aclararle a toda la República Guatemalteca, 18 millones de guatemaltecos esperando esa respuesta, esa aclaración. Va a ser muy interesante conocerla y por supuesto analizarla acá en A la Medida, Axel. Claro, ya para ir finalizando, pero acá hay una investigación, ¿no?, del Ministerio Público, que por eso se determinó que el juez Soriana aplicara su competencia. Por supuesto, y la investigación incluso tiene la protección de la Corte de Constitucionalidad, porque fue muy clara en cuanto a que se podía seguir en el ámbito de lo que establece el trabajo y materia del Ministerio Público. Pero esa es una rama. Lo que está analizando. Exactamente. Y es justamente lo que vamos a obtener en estos 5 días, que va a ser realmente una respuesta más que aclaratoria para todos. Definitivamente. Bueno, hay que esperar entonces a ver qué pasa. 5 días ha dado el Tribunal Supremo Electoral para que la Corte de Constitucionalidad, este organismo pues, superior definitivamente en estos temas, le responda. Si procede o no procede, la competencia del juez Soriana. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Volvemos. Ya volvemos.